Por favor, reciban un saludo. El día de hoy quiero hablarles de un ataque muy interesante contra sitios web conectados a bases de datos que se llama SQL Injection o SQLI. Muy importante destacar que esto no es un problema de la base de datos, es un problema del código que desarrolla la persona encargada del sitio, el programador, donde no valida adecuadamente lo que los usuarios inyectan o colocan en un campo determinado. Entonces, comencemos explicando un poco. En los datos normalmente podemos manejar distintos tipos, ¿verdad? Tenemos enteros como este 51550 o cadenas como por ejemplo tenemos acá Pedro o Pedro Pérez, ¿verdad? Normalmente cuando uno coloca una cadena en una consulta de SQL tiene que colocarla entre comillas simples o dobles, ¿de acuerdo? Entonces eso nos indica que es una cadena. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Por ejemplo, si yo coloco un apóstrofe al final acá en este entero, o comienzo con apóstrofe y cierro con comilla doble, etcétera, se podrían llegar a generar errores dentro de la interpretación de la consulta contra el motor de base de datos. De hecho, eso es lo que estamos buscando, que se genere un error en la consulta, porque estamos tratando de desbalancearla. El error podría ser más o menos así, ¿de acuerdo? Donde nos dice que hay una marca, un quotation mark, un apóstrofe, una comilla simple que no está cerrada, unclosed quotation. Eso es lo que nos está diciendo. Les muestro en una página práctica. Esta página se llama testphpbulnweb.com, que está creada por Acunetics. Acunetics es una empresa que tiene una herramienta de análisis de vulnerabilidades muy buena, muy poderosa. Entonces, acá nos dan esta página para poder probar su herramienta. Miremos acá, por ejemplo, hagamos una consulta. A ver, veamos categorías y pinturas, por ejemplo. Miren, aquí ya hay una consulta. Si ustedes la ven en la URL, se está haciendo una consulta. Aquí tenemos la interrogación y que la categoría sea 2 de la lista de productos. Estamos buscando los productos categoría 2 dentro de la lista de productos. Voy a colocar un apóstrofe. Miren, ahí ya se generó el error. Nos dice, miren, usted tiene un error en la sintaxis de SQL, verifique el manual que corresponda a su servidor, a la versión correcta, para la sintaxis utilizada junto a, si ven que hay como comillas dobles, allí lo ven, y un apóstrofe. En la línea 1 nos da un warning, Eso es lo que estamos esperando. Esto nos indica que muy probablemente esta página tenga un problema de inyección de SQL o una vulnerabilidad de inyección de SQL. Podemos probarlo en otra consulta, por ejemplo acá en Posters, nos dice, bueno, en la lista de productos, categoría 1. Vemos que parece ser que las categorías van a ir cambiando. Miremos la categoría 3, debería ser la que sigue. Es bastante simple la consulta. Ok, ahí no hay nada en categoría 3. Si le pongo un apóstrofe, sí se daña la consulta. Entonces, bueno, ya vemos un poco cómo funciona el tema de desbalancear una consulta. Sigamos acá. Entonces, aquí sería más o menos el código, un string donde tenemos un select de productos, un select de todo, de la tabla productos, donde el product ID sea determinado producto. Entonces aquí más o menos en una URL sería parecido a lo que vemos allá en la página, site.com, products ASP, donde el ID sea específicamente un ID puntual. Entonces, si yo coloco esta comilla simple, la consulta se va a ver así, como el error que nos estaba apareciendo en la página de Acunetics. ¿Ven? De esta manera se ve acá más grande. Entonces, se está inyectando este apóstrofe en la consulta. Desbalancea la consulta inicial, la daña y genera el error. Entonces, lo que normalmente hacemos para atacar un sitio, o cuando estamos haciendo pruebas de vulnerabilidades de él, es que tratamos de generar errores para luego conectarnos a la base de datos y tratar de sacar información, enumerar información. ¿De acuerdo? Entonces, bien, cuando uno como atacante está haciendo esto, tiene distintas alternativas, distintos tipos de inyección de SQL. Hay booleanos, hay por tautología, hay por error, hay muchos tipos. Digamos, no voy a profundizar mucho en todos los tipos, son bastantes, pero quiero mostrarles hoy el cómo se genera una inyección de SQL y cómo se detecta y pues cómo se podría llegar a aprovechar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una inyección donde lo que estamos aprovechando es una consulta real que está aquí al principio y le colocamos, perdón, o que uno
en el usuario. Aquí colocamos un menos menos. ¿Para qué ese menos menos? Es muy común. Básicamente, para indicarle al motor de base de datos, cuando le llegue esa consulta, que todo lo que vaya después de este menos menos es un comentario. Todo lo que aparezca con menos menos de ahí en adelante es comentario. Entonces, simplemente si viene otra consulta u otro parámetro de validación, por ejemplo, podría ser una consulta donde el nombre de usuario sea X y que la contraseña sea Y. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Tú inyectas dentro de el nombre, dentro de la consulta, le dices que el nombre de usuario sea X menos menos. El resto se invalida, es decir, solamente el nombre de usuario es lo que va a ser tenido en cuenta para la consulta. Para eso se utiliza el menos menos. Muchas veces ustedes van a encontrar también OR y a veces van a encontrar OR 1 igual a 1. ¿Para qué? Para aprovechar el booleano. Porque si logramos que un valor nos dé verdadero, 1 es igual a 1, entonces ya se está cumpliendo una condición dentro de la consulta. Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer bypass de cualquier tipo de control que se esté generando dentro de la consulta. Ya lo voy a mostrar. Entonces, pues bueno, una consulta así se ve en el servidor de esta manera. Un select de todo de la tabla producto, donde el product ID sea 5150 o 1 en y seleccione el usuario, menos menos. Entonces lo que va a tratar de hacer es que va a traernos el nombre del usuario. Acá, un poco de recordación de matemáticas. Estas diapositivas las tomamos prestadas de mi buen amigo Joe McBride. Son muy prácticas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué poníamos paréntesis en matemáticas? Para ejecutar primero las operaciones que están dentro del paréntesis. Eso se llama la precedencia. Entonces se hace primero lo que esté dentro del paréntesis. Recuerden eso en inyección de SQL. Entonces, aquí primero seleccionamos el usuario, luego pues se va resolviendo el resto. Entonces, todo lo que venga después se comenta. Y pues al final del ejercicio lo que estamos haciendo es que nos muestre el usuario, que en este caso digamos sería DBO. Aquí otros ejemplos, ¿de acuerdo? También pueden usar in. In equivale a igual también. ¿Sí? El in muchas veces se usa para poder aprovecharlo y que nos diga, digamos, la respuesta como si fuera igual a. También podemos usar igual o doble igual, igual igual. Hay algo importante que debemos entender, la diferencia entre igual e igual igual. Igual es una asignación de variable, digamos que x es igual a 1. Eso es una asignación de que yo le estoy diciendo a la variable x equivale al número 1. Pero igual igual es una comparación entre dos valores, ténganlo presente, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente pues sabemos que igual es una asignación. Entonces, pues bueno, vamos a brincarnos este pedazo. ¿Por qué 1 igual a 1 o a igual a a? Por lo siguiente, digamos que tenemos una tabla con nombres de usuario y contraseñas. Entonces tenemos nombre de usuario admin, contraseña password, gym, password beam y así. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo será la consulta? Si el username y contraseña son iguales, pues déjelos loguear y si no, denieguelo. Es decir, si el usuario es admin y su contraseña PW es password, déjelo loguear. Si no, no. Así funciona. Entonces vamos a la parte práctica más interesante. Entonces, miren, vamos a la página donde estábamos ahorita, aquí, listo, ya. Entonces, permítanme mostrarles, por ejemplo, algunas inyecciones. Tengo algunas apuntadas porque son muy largas, las otras las hago yo cortas. Entonces, miren, aquí podemos ver que hay, por ejemplo, un sign up, aquí. Sign up nos dice nombre de usuario y contraseña. Entonces, miren, en nombre de usuario podríamos colocar apóstrofe o apóstrofe que 1 apóstrofe sea igual a apóstrofe 1. ¿Qué estamos diciéndole allí? Estamos simplemente tratando de desbalancear la consulta primero con un apóstrofe y diciéndole, sino que 1 sea igual a 1. ¿Sí? Y voy a poner exactamente lo mismo aquí como la contraseña. Voy a hacer algo antes, les voy a mostrar que con un nombre de usuario y contraseña errada no nos funciona. Por ejemplo, voy a poner aquí user y password user. Tratemos de loguear, no funciona. Pero si le digo apóstrofe or, apóstrofe 1, apóstrofe igual, apóstrofe 1 y pongo la misma contraseña, login, ya pasamos. Ya hicimos un bypass de el control que se estaba ejerciendo. Entonces aquí ya podemos ver, por ejemplo, un usuario que es John Smith, etc. Entonces digamos que ya entendemos un poco cómo tratar de hacer bypass de esos controles. Ahora miremos, por ejemplo, aquí en Browse Categories,
¿qué podríamos hacer? Vamos a buscar una consulta, digamos, a ver, stickers, ¿cuántos hay? No, no hay stickers. A ver, ¿qué otra consulta hay por aquí? Graffiti, no hay. Bueno, entonces vamos aquí a posters. Listo, aquí hay varios. Perfecto. Entonces aquí vemos la consulta. Una de las cosas que podemos intentar hacer en un sitio web con vulnerabilidad de inyección de SQL es tratar de determinar cuántas tablas de la base de datos están trayéndose para hacer esta consulta, para surtir esta consulta. Entonces acá podríamos hacer distintas cosas. Podríamos colocarle, por ejemplo, un order by, ¿de acuerdo? Order by, y vamos a decirle, por ejemplo, 50. Order by 50 y menos al final. ¿Para qué? Ya sabemos que acá estoy haciendo la consulta normal y luego aprovechándome de esa consulta diciéndole organíceme por el número 50 las columnas que estemos trayendo y menos acá para que cualquier otra cosa que se coloque dentro de la consulta quede como comentario. Me da un error. Ok, quiere decir que probablemente la cantidad de columnas, miren, columna desconocida 50, la cantidad de columnas sea menor de 50. Entonces, miren, lo llevo, por ejemplo, a 5. Ya no 50, sino 5. Ahí sí nos realiza la consulta. Es decir, que el número está comprendido, el número de columnas que estamos trayendo para generar esta consulta está entre 5 y 50. Pongámosle 25. No, nos da un error, es menos de 25. Pongámosle 10. Nos resuelve la consulta bien. Entonces está entre 10 y 25. Entonces pongámosle 15. No, es menos de 15, está entre 10 y 15. Pongámosle 11. La resuelve bien. Pongámosle 12. Ya no. Entonces sabemos que la cantidad de columnas que está trayendo la consulta son 11 específicamente. Eso es muy útil porque luego yo puedo decirle a la página que me muestre valores interesantes para mí donde está ubicada cada una de estas columnas. Entonces ya yo reemplazo el contenido de la columna de la consulta por lo que yo quiera. ¿Cómo funciona esto? Ya no sería con un order by. ¿De acuerdo? Nos tocaría utilizar, por ejemplo, por la categoría. Ya nos tocaría utilizar, por ejemplo, concatenación o podríamos utilizar union select, etc. Entonces vamos a decir aquí union select, ¿de acuerdo? Y colocamos, como son 11 columnas, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Las separamos por comas, colocamos menos al final. Y el sentido de esto es que demuestre dónde aparece cada una de las columnas dentro de esta página web. Entonces vamos a dar Enter. No nos funcionó. Esperábamos que no nos funcionara, está bien. Una cosa importante, digamos, el truco aquí muchas veces es que como se está ejecutando o se le está dando de pronto prioridad o precedencia a la consulta real, a la legítima consulta del sitio, pues normalmente para que nos funcione este tipo de técnicas tendríamos que negar la consulta inicial realizada. ¿Cómo niego yo una consulta? Muy simple. Si lo que estoy consultando acá, como ustedes pueden ver, es un valor numérico, para yo negarlo puedo colocarle el símbolo menos, entonces de esa manera lo niego. Pero si lo que estuviéramos consultando fuera un string, una cadena, por ejemplo, no sé, carros, casas, no sé, ustedes lo podrían negar cambiando ese carros o casas por null, N-U-L-L. En este caso, si ya yo hago el cambio y le doy Enter, miren, ya nos trae el resultado de dónde, cuáles son las columnas. Miren, aquí va la columna 11, la columna 7, la columna 2, la columna 9, están allí. Entonces esto ya lo podemos aprovechar para recabar información sobre el servidor. Por ejemplo, yo aquí en la columna 11 podría decirle, muéstrame, por ejemplo, cuál es la versión tanto de base de datos, sistema operativo, etcétera, que está manejando el servidor. ¿Cómo hago eso? Reemplazo el número, como ven allí, por @ version. Mi recomendación, familiarícense con el lenguaje SQL. Y bueno, como siempre, la invitación es a que me hagan cualquier pregunta que tengan. Miren, al darle Enter ya nos dicen versión, que es un Ubuntu 10.04, la versión del MySQL 0. Entonces yo puedo ir solicitando más información en cada uno de ellos. Por ejemplo, tengo el número 2 acá. Entonces yo acá en el 2
puedo pedirle que me entregue más información. Por ejemplo, que me entregue, no sé, el nombre del host, el nombre del servidor. @ hostname. Le doy enter. Y ahí lo tenemos. Este es el hostname. Ahí lo pueden ver. Así se llama el servidor. Y en cada uno de estos números, por ejemplo, miren acá en el 7, yo puedo pedirle alguna otra información. Por ejemplo, ¿cómo se llama el usuario del sistema? Entonces yo le puedo decir system underscore user, abro y cierro paréntesis. Le doy enter y miren, allí en el campo, en el 7 creo que era, nos aparece el nombre del usuario, que es acuart@localhost. De esa manera le puedes ir sacando más y más y más información a un servidor. Hay muchas más cosas que se pueden hacer, por ejemplo, extraer contraseñas, hacer un dump del contenido de las tablas, etc. Entonces, bueno, no quiero hacer el video muy largo, hay muchas otras consultas que podríamos realizar, pero si les parece interesante este tema, más bien hago una segunda versión de este video, donde les voy a explicar comandos más complejos, y una tercera, si se hace necesario, donde ya les muestro herramientas automatizadas para poder hacer este tipo de ataques. Espero que les haya gustado, pueden practicar en la página, de hecho está creada para eso, es un sitio de pruebas y de demostración, donde ustedes pueden jugar un poco con la página. Hay una última consulta, por ejemplo, déjenme, yo tengo aquí algunas largas creadas, por ejemplo. Si yo quiero ver, por ejemplo, todas las tablas de la base de datos, aquí tengo la consulta, déjenme la copio, se las presento acá para explicarlo un poco. Un momento, el tamaño de la letra. Yo aquí tengo que corregir algunas cosas, por ejemplo, bueno, aquí ya está poniendo espacios, etcétera. Entonces vamos a corregir algunas cosas para hacerla un poco más digerible para ustedes. Esto simplemente es un espacio. Aquí estamos haciendo un union, espacio select, espacio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, del nombre de la tabla, table name, en el campo 7, como pueden ver. Aquí estamos diciéndole simplemente de dónde, entonces lo vamos a tomar de espacio information schema.tables, que normalmente, como esto es MySQL, básicamente existe una tabla que se llama information schema, donde este espacio que está aquí, que no me interesa, el nombre de la tabla sea la base de datos, menos. Ahí le di un punto, no era necesario, y listo. Ok, estas dos rayitas a veces se unen en esta herramienta, aquí es menos. Entonces, al hacer clic sobre este enlace, miremos lo que pasa. Bueno, aquí me lo trato de abrir, yo lo copio todo. Yo lo copio todo y lo llevo al navegador web que está acá. ¿Listo? Perfecto. Validemos que todo esté bien. Entonces le digo Union Select de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7 va a traerme el nombre de la tabla. 8, 9, 10, 11 de Information Schema, donde la tabla sea base. Donde el esquema se hace. Miren, aquí está. Entonces, me trae todos los nombres de las columnas. Miren, aquí está. Artist, cards, categoría, destacado, pictures, product users. Allí ven. Entonces ustedes pueden ir jugando con esto. Como siempre, pues la invitación es a que me hagan cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan a través de mi canal de YouTube o a través de Twitter. Suscríbanse al canal, quedo atento a sus inquietudes, que tengan un feliz día.